Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio de las lecciones para la escuela sabática del primer trimestre del año 2026, bajo el tema general El puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y en Colosenses. Y por estudiar la lección número 2, programada para el sábado 10 de enero, razones para agradecer y orar. Estoy seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. El apóstol Pablo en esta cita presenta a Jesucristo como el autor y el consumador de nuestra salvación, a lo que él llama la buena obra. Hechos 4:11 y 12, Hebreos 5:8 y 9. La fidelidad de Dios garantiza el crecimiento espiritual continuo hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta su segunda venida en poder y gloria. Pablo inicia la carta de los Filipenses con un saludo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:1 y 2. En forma intencional coloca la gratitud antes de la petición. Tenemos mucho que agradecerle a Dios por la bondad inmerecida que nos concede la salvación. Tito capítulo 2 verso 11. Esta petición y reconocimiento supera a cualquier otro beneficio recibido. Este es un privilegio exclusivo de redimidos y son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro 1:12. Así también el don de la paz, que se refiere al bienestar total que contribuye a la felicidad suprema de la persona y abarca la armonía con Dios y la esperanza que brota de su amor, solo es posible cuando tenemos un encuentro con la gracia redentora de Cristo. Esta semana estudiaremos las palabras iniciales de la oración de Pablo en los temas siguientes. Número 1. Motivos para agradecer y orar en la carta de los Filipenses. 2. Agradecer y orar en los tiempos difíciles. Y 3. Motivos para agradecer y orar en la carta a los Colosenses. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con motivos para agradecer y orar en la carta a los Filipenses. Filipenses 1 del 3 al 5 dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Después de saludarlos a los filipenses, Pablo, con ese calor fraterno de un fundador de una iglesia amada, resalta la importancia de la comunión constante con Dios y con sus hijos creyentes. A pesar de la distancia y de estar privado de su libertad, con la ayuda de Dios él ha superado las limitantes circunstanciales y predica a los soldados romanos el Evangelio, ya que la palabra de Dios no está presa. La cárcel es el santuario ahora donde él adora a Dios y desde allí intercede y lleva en su corazón a todos sus hermanos con un afecto entrañable en Jesucristo. Filipenses 1:8. De esta forma vuelve a destacar que es un fiel imitador de Cristo, 1 Corintios 11:1, ya que Cristo es un fiel y continuo intercesor de su pueblo y porta en su pecho el pectoral del juicio,
Éxodo 28, 29, y representa a su pueblo delante del Padre Celestial e intercede por ellos. Hebreos 7:25, 1 Timoteo 2:5. No debemos olvidar que aún en la tierra nuestro Señor Jesucristo intercedió por nosotros al decir: no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Juan 17:20. Si Jesús oró por nosotros, nosotros también debemos de orar por aquellos que aún no han conocido la fe, para que puedan engrosar las filas del reino de Dios. En el idioma original, los saludos de Pablo en Filipenses 1:3 se consideran recíprocos, indicando la estrecha y especial relación entre ellos desde el primer día hasta hoy. Así como él se recordaba de ellos en sus oraciones, ellos también lo hacían en las suyas. Esta reciprocidad de comunión, griego koinonía, Filipenses 1:5 y 2:1, lo motivó a agradecer a Dios y a orar por ellos con grande gozo. Filipenses 1:4. Esta palabra también se destaca en Filipenses 3:10, ya que Pablo también participaba de los sufrimientos de Cristo, y los filipenses también participaban de los sufrimientos de Pablo. Aquí ocupa el griego synkoinoneo, y por lo tanto en sus preocupaciones estaba el deseo de apoyarlo económicamente en su ministerio. Filipenses 4:14 y 15. Continuamos con agradecer y orar en tiempos difíciles. Resulta más que interesante cómo el apóstol Pablo describe su situación como preso en la cárcel de forma muy positiva, como una oportunidad para la defensa y la confirmación del Evangelio. Filipenses 1:7. Estos son dos términos legales que sugieren que su juicio estaba cercano e inminente, pero él redimía el tiempo compartiendo activamente el Evangelio con los soldados pretorianos y con sus visitantes. La defensa, griego apología, del Evangelio contra los ataques dirigidos a él y a la confirmación, griego bebaiosis, estableciendo a los creyentes en la verdad eterna mediante el testimonio y las enseñanzas sólidas. La preocupación de Pablo no era su futuro inmediato. Su prioridad era cumplir la misión, la vindicación del Evangelio, manteniendo palpable su esperanza en la vida eterna, en la resurrección de los muertos, fieles en el regreso de Cristo. Creía fervientemente que Dios estaba activo obrando finalmente su salvación, y con mucha convicción declaró: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La buena obra es la transformación del carácter que inicia con la regeneración y que continuará hasta el día de Jesucristo, y se convierte en su esperanza escatológica en él. La frase es la aplicación monergista que atribuye a Dios el origen del proceso, lo que él llama la buena obra, sugiriendo el sacrificio inaugural de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor, por cuyos méritos somos justificados por la fe. Romanos 5:1. Pero luego esto se extiende a una aplicación sinergista en su proceso que señala como meta la santificación. Romanos 6:22. Y como fin escatológico, la glorificación, es decir, la vida eterna, en la segunda venida de Cristo. Filipenses 3:20-21.
Siempre seguimos dependiendo de la fidelidad divina para la conclusión final de este proceso. Y en 2 de Corintios 1:10, Pablo lo explica de otras maneras que comentaremos posteriormente. El proceso mencionado de Pablo se plantea en los servicios del santuario terrenal, en el atrio. El sacrificio vicario es presentado, el sacrificio de Cristo y la justificación por la fe. Pero en el lugar santo se presenta el acto de la santificación por la fe. Y en el lugar santísimo el acto de la glorificación, cuyo fin es recibir la eterna redención. Como mencionamos hace un instante, en la versión Reina Valera del 60, en 2 de Corintios 1:10, Pablo lo expresa también mediante 3 verbos, pasado, presente y futuro. Nos libró, justificación por la fe. Nos libra, santificación por la fe. Y en quien también esperamos que aún nos librará, glorificación por la fe, de tan grande muerte. Y este proceso se completará en la segunda venida de Cristo en la transformación del cuerpo mortal y corruptible en inmortal e incorruptible, un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Filipenses 3:20-21. En Filipenses 1 del 9 al 11, él continúa diciendo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que podáis aprobar lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La oración es el aliento del alma que nos ayuda a expulsar el pecado del alma por la confesión y la aplicación de los méritos de la sangre de Cristo, y nos ayuda a inhalar el perdón por los méritos de la justicia imputada e impartida de Cristo. La oración es el medio de comunicación con Dios efectivo por la mediación e intercesión de Cristo y la intervención continua de la obra del Espíritu Santo. La oración constante no es una carga legalista, sino que es un recurso espiritual imprescindible para sobrevivir espiritualmente. La oración también es un imperativo de vigilancia, así como Pedro lo dice, mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues vosotros sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 4:7. Estos son mandatos vitales para subsistir en la presencia de un Dios santo. Pablo no hace peticiones en beneficio propio. Esto podría ser considerado peticiones egoístas. Él intercede por las necesidades de los creyentes e incrédulos y pide a los filipenses que tengan un amor ágape hacia Dios y que la corriente de ese amor fluya a todas las personas a través de los canales del servicio cristiano. Primera Tesalonicenses 3:12. Pide que ese amor produzca un conocimiento de Dios y de las verdades del Evangelio de forma plena y perfecta, y se lleve a la vida práctica y evidencie una comunión especial con Dios y con el estudio consciente de la palabra de Dios. Efesios 1:17, 4:13, 1 Timoteo 2:4. Él pide que reciban discernimiento para distinguir los principios correctos y aplicarlos en su vida cotidiana, rechazando los moralmente perjudiciales. Pide que en el juicio sean encontrados aprobados y aprobando lo mejor para la gloria de Dios como una transparencia, como las telas y artesanías que se verificaban a la luz del sol. Y esto demanda una sinceridad y una pureza interior y exterior
que los preparará para la segunda venida de Cristo. Pablo pide que la justificación produzca los frutos de la santificación y de vida piadosa. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:20. Esto no se limita a la ausencia del pecado, sino que demanda un carácter semejante al de Cristo y ser reconocidos legítimos creyentes, obedeciendo su palabra, su ley, y manteniendo la fe en Jesús. Apocalipsis 14:12. Los filipenses se angustiaron al recibir la noticia del encarcelamiento de Pablo. Sentían que ya no volvería a verlos en persona. Ya no verían sus debates en las sinagogas cada sábado. Los enemigos de Pablo cantarían victoria porque nadie seguiría estableciendo iglesias en todo lugar. Sin embargo, se llevaron una sorpresa cuando enviaron a Epafrodito para animarlo y asegurarse de que sus necesidades fueran atendidas. Lo encontraron optimista, viendo oportunidades para el avance del Evangelio. Y lo primero que expresó Pablo es que aunque él estaba prisionero, el Evangelio se había impulsado aún más y había progresado. Griego procope, porque sus prisiones habían abierto camino a sectores antes inalcanzables para él. Ahora tenía acceso a la guardia pretoriana y el mensaje llegó a la casa del César. Filipenses 1:12-13. La costumbre de la custodia romana implicaba que un soldado se encadenaba 24 horas al prisionero. En este sentido, Pablo era el cautivo de los romanos, pero cada soldado pretoriano encadenado con él era cautivo del Evangelio, y muchos no resistieron su poder transformador, y el Espíritu Santo está activo para alcanzar a estas almas para Cristo. En lugar de encontrar a un Pablo deprimido y desilusionado, lo encontraron activo en la obra y con una madurez asombrosa, viendo lo positivo de las cosas, sin sentir recelo por sus oponentes, aunque ellos predicaban ahora por motivos incorrectos. Pero Dios podía aprovechar su predicación con el fin de alcanzar a las almas para la salvación, porque predicar a Cristo era lo más importante para él. Filipenses 1:18. Con conciencia muy noble veía un cristianismo imperfectamente predicado muy superior al crudo paganismo, pero estaba consciente también de que otros eran obreros fieles, que por su encarcelamiento se volvieron más activos en difundir el Evangelio. Los filipenses no cesaban de orar por él, esperando que sus oraciones y la operación del Espíritu Santo hiciera efectiva el propósito divino de su liberación oportuna. Continuamos con motivos para agradecer y orar en la carta a los Colosenses. Pablo se dirige a los colosenses en su calidad de apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Colosenses 1:1. Presenta su autoridad conferida por Dios. Se dirige a ellos como un enviado de Él, como un embajador de los gentiles. Aunque ellos nunca habían visto su rostro, Colosenses 2:1, les abre su corazón al escribirles que siempre daba gracias al Señor por ellos en sus oraciones, Colosenses 1:3, y que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les había bendecido con los dones de la fe, el amor y la esperanza. Colosenses 1:4-5, 1 Corintios 13:13. Y que había transformado sus vidas por el poder del Evangelio desde el primer día en que lo recibieron de Epafras hasta el día de hoy. Colosenses 1:6-8. Pablo también reconoce la universalidad del poder de la gracia de Dios y del Evangelio
porque en un lapso de tiempo muy corto de aproximadamente 30 años después de la muerte y de la resurrección de Jesús, se había propagado asombrosamente a tal grado que él podía decir que se había extendido a todo el mundo. Colosenses 1:6, y que el Evangelio era predicado a toda criatura que estaba abajo del cielo. Colosenses 1:23. Y seguía produciendo más frutos en la dinámica de la vida espiritual de los colosenses. Y podía hacerlo en cualquier otra cultura bajo el cielo. Así los desafiaba a continuar compartiendo su fe para que la obra de Dios siguiera extendiéndose en el mundo. Para Pablo, el poder del Evangelio del siglo I es capaz de transformar las vidas de los que viven aún en el tiempo del fin de la historia de este mundo. Para Pablo, la soteriología o doctrina de la salvación identifica por lo menos 3 evidencias de una conversión genuina y que desenmascaran en su ausencia a cualquier tipo de enseñanza herética o apóstata. Y él menciona la gracia y el amor divino que nos conducen a la fe en Cristo Jesús como la raíz, Efesios 2 del 4 al 8, y el amor a todos los santos como el fruto, y a la esperanza como una herencia que nunca puede perecer ni contaminarse, ni marchitarse, que está reservada en los cielos para los creyentes fieles. Primera de Pedro 1:4. Esta es la motivación vinculada a la certeza teológica de la obra que Cristo desarrolla en nuestro favor en el santuario celestial. Pablo también subraya que la palabra de la verdad, a diferencia de la palabra de los hombres, tiene poder y actúa eficazmente en los creyentes. Primera Tesalonicenses 2:13. Esta palabra no regresará vacía, cumplirá su propósito para cual Dios la envió. Isaías 55:11. El Evangelio proclamado va acompañado del poder de Dios que se manifiesta en la obra del Espíritu Santo en las vidas de quienes oyen y responden, porque la palabra de vida produce frutos para la gloria de Dios. Filipenses 2:16. El poder de Dios que actúa a través del mensaje de la verdad es lo que produce vida espiritual. Santiago 1:18. Primera de Pedro 1:23. Y nos convierte en nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Pablo continúa intercediendo por los colosenses, pidiéndole que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Las implicaciones que abarca esta petición son muy importantes. Para conocer la voluntad de Dios debemos primero tener un encuentro con Él y conocer su plan de salvación. Los colosenses ya habían gozado esta experiencia. La siguiente implicación es que lo primero demanda de nosotros conocer a Dios de manera íntima y personal. Y esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. La segunda implicación enseña que es necesario un conocimiento de la palabra de Dios. Y la Biblia no solo nos describe los pasos para llegar a los pies de Cristo, sino que nos invita mediante la revelación que Dios da de sí mismo en la Biblia a caminar con Él en una relación especial. Salmo 119, 105, 2 Timoteo 3:16. Esto tiene otra implicación adicional. Dios revela su voluntad por medio de los profetas, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Así que necesitamos también la conducción profética de la palabra de Dios y del espíritu de la profecía, conocido también como testimonio de Jesucristo. Los adventistas tenemos el privilegio
de gozar de la restauración de la conducción profética en el tiempo del fin, mediante la inspiración, obra y escritos de la señora y hermana muy apreciada Elena G. de White. Apocalipsis 12, 17 y 19, 10. Y hay promesa de Dios para los que creen en sus profetas. Segundo libro de Crónicas 20, 20 dice: creed en Jehová tu Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Todo lo anterior combinado con una vida de oración, conforme a lo indicado por Cristo en su oración del Padre Nuestro, donde nos enseña a pedir que su santa voluntad sea hecha en nuestra vida diaria. Entonces podemos preguntar, ¿cómo podemos nosotros lograrlo? ¿Y cómo saber que la voluntad de Dios es revelada a nosotros ante determinadas situaciones? Y lo hacemos esperando la manifestación de sus actos providenciales, ya que Dios puede abrirnos puertas de oportunidad. Colosenses 4:3. Y podemos discernir de esa manera hacia dónde nos dirige su santa providencia. Todo esto está involucrado directamente en la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspira a los escritores de la Biblia, inspiró a los profetas, 2 de Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21. Y Pablo explica que los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:14. El Espíritu Santo nos guía una vez que hemos aprendido a reconocer su voz. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás detrás de ti una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Isaías 30:21. Los resultados son maravillosos. Pablo, en su petición intercesoria, usó dos palabras: sabiduría, griego sofía, refiriéndose a la aplicación práctica de la verdad. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Salmo 111:10. La siguiente palabra es inteligencia, griego sínesis, es decir, la distinción entre el bien y el mal. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Proverbios 9:10. Esto implica un desarrollo del discernimiento espiritual, un caminar con Cristo en el temor de Jehová. Es equivalente a andar como es digno del Señor. Colosenses 1:10. Dios nos considera dignos de su gracia y nos llama a vivir de acuerdo con ese elevado llamamiento. Efesios 4:1, Primera Tesalonicenses 2:12. Pablo utiliza el verbo andar para destacar el estilo de vida santificada que adquieren aquellos que mantienen comunión especial con Dios. Lo menciona por lo menos 3 veces más en su carta: Colosenses 2:6, 3:7 y 4:5. Y se refiere con ello a vivir y actuar de acuerdo con los principios de la santa ley de Dios. Éxodo 18:20. Lo cual solo es posible mediante la obra del Espíritu Santo, que graba esos principios de la santa ley en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos ayuda a obedecerla. Ezequiel 36:27. Pablo también ora para que la vida de los cristianos colosenses y la nuestra agrade a Dios en todo, y enumera luego varias maneras de lograrlo: fructificando en toda buena obra, Colosenses 1:9, creciendo en el conocimiento de Dios, Colosenses 1:10, y dando gracias a Dios, Colosenses 1:12. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. La perseverancia en la oración ha sido constituida en condición para recibir
Y debemos orar siempre si queremos crecer en la fe y en la experiencia. Y debemos de ser perseverantes en la oración, con acción de gracias. El apóstol Pedro exhorta a los cristianos a que sean sobrios y vigilantes en la oración, 1 Pedro 4:7. Pablo aconseja en todas las circunstancias por medio de la oración y la plegaria con acciones de gracias, dense a conocer vuestras peticiones a Dios, Filipenses 4:6. Judas dice, vosotros empero, hermanos, orando en el Espíritu Santo, guardaos en el amor de Dios, Judas 20:21. Pablo añade, orad sin cesar, manteniendo una unión continua del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya en la nuestra, y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. Es necesario ser diligentes en la oración. Ninguna cosa os lo impida. Haced cuando podáis para que haya una comunión continua entre el Señor Jesús y vuestra alma. Aprovechad toda oportunidad de ir a donde se suela orar. Los que están realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a los cultos de oración, serán fieles en el cumplimiento de su deber y ávidos y ansiosos de cosechar todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda la oportunidad de colocarse donde puedan recibir rayos de luz celestial. Debemos orar también en el círculo de la familia y sobre todo no descuidar la oración privada, porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe de ser escuchada por el Dios que oye las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada el alma está libre de las influencias del ambiente y libre de excitación. Tranquila pero ferviente se elevará la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto y cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón. Por una fe sencilla y serena el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. Dios es el castillo de nuestra fortaleza. Orad en vuestro gabinete mientras atendéis vuestros trabajos cotidianos. Levantad a menudo vuestro corazón a Dios. Así fue como anduvo Enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas suben como precioso incienso ante el trono de la gracia. Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. El camino a Cristo 98 y 99. A una comunión tal nos llama el Señor, la santidad del carácter de aquellos que serán redimidos de entre los hombres en ocasión de la segunda venida del Señor han de ser como la de Enoc. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 346. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían para ser guiados si pudieran ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que cumplen como colaboradores con Dios. Ministerio de Curación 380. Si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe de hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino.
Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencer mediante la gracia de Cristo. Y debe de formarse un carácter simétrico mientras estamos en este periodo de prueba a fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba. Manuscrito Redimidos, tomo 1382, Eventos de los Últimos Días, 248. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de los hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Primera Tesalonicenses 2:13. La Biblia contiene todo lo necesario para la salvación del alma y al mismo tiempo es apta para disciplinar y fortalecer la mente. Resultará mucho más eficaz que cualquier otro libro para guiar sabiamente en los asuntos de esta vida, así como para ayudar al alma a ascender por la escalera que alcanza al cielo. La Biblia da al verdadero investigador un adiestramiento mental avanzado. Sale de la contemplación de las cosas divinas con sus facultades enriquecidas. Se humilla el yo, se ensalza tanto, se ensalza a Dios y se ensalza tanto al hombre porque los hombres no están familiarizados con las verdades de la Biblia. Se honra tan poco a Dios. Al escudriñar las páginas de la Biblia, nos moveremos a través de escenas majestuosas y eternas. Contemplamos a Jesús, el Hijo de Dios, viniendo a nuestro mundo y participando el misterio del conflicto con el que derrotó a las potestades de las tinieblas. Cuán admirable, casi increíble, es que el Dios infinito consintiera en la humillación de su Hijo unigénito. La palabra de Dios es el alimento espiritual con el que el cristiano fortalece su espíritu e intelecto a fin de batallar por la verdad y la justicia. La Biblia enseña que todo pecado que nos asedia debe de ser desechado, que debe sostenerse una guerra contra el mal hasta que toda mala tendencia haya sido vencida. El agente humano debe colocarse como estudiante voluntario en la escuela de Cristo, mientras acepta la gracia que se le ofrece libremente. La presencia del Salvador en los pensamientos y en el corazón le darán la decisión de propósito para poner a un lado todo peso, a fin de que el corazón sea henchido de toda la plenitud de Dios. La sencillez de la verdadera piedad debe impartirse en la educación de nuestros jóvenes para que sepan escapar de la corrupción que hay en este mundo. Debe enseñárseles que los verdaderos seguidores de Cristo servirán a Dios no solo cuando el hacerlo esté de acuerdo con sus inclinaciones, sino también cuando signifique abnegación y llevar la cruz. Los pecados que asedian deben de ser combatidos y vencidos. Los rasgos objetables de carácter, heredados y cultivados, deben ser comparados con la gran regla de justicia y vencidos en la fuerza de Cristo. Día tras día, hora tras hora, ha de continuar en el corazón una obra vigorosa de abnegación y santificación. Entonces las acciones darán testimonio de lo que Jesús mora en el corazón por la fe. La santificación no cierra las avenidas del alma al conocimiento, sino que le extiende la mente y la inspira a buscar la verdad como tesoro escondido. Consejos para alumnos, padres, maestros,
433 y 434, Exaltada Jesús 114. Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su Espíritu. Pero esto no basta, necesitamos abrirle nuestro corazón a fin de tener energía y vida espirituales y tener un verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él y podemos meditar en sus obras, sus misericordiosas bendiciones, pero esto no es en sí, en sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Él, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Camino a Cristo 93. Dios nos ha hablado por su palabra y por los testimonios enviados a la iglesia. Debemos prestar atención a las advertencias que nos han sido dadas línea tras línea, precepto tras precepto. Si las descuidamos, ¿de qué excusa nos valdremos? Consejos para la Iglesia 595. Dios ha provisto y ha visto propio atraer de este modo la atención de este pueblo a su palabra, para darle una comprensión más clara de ella. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la Biblia se encuentran en una oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a los hombres y a las mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios generales y personales han sido calculados para atraer su atención más especialmente a dichos principios. Consejos para la Iglesia 164. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente el corazón, las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y a sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Los testimonios no han de empequeñecer la palabra de Dios, sino que exaltarla y atraerla las mentes a ella, para que puedan impresionar a todos la hermosa sencillez de la verdad. Consejos para la Iglesia 44. Los adventistas del séptimo día, por sobre todos los pueblos, deben de ser modelos de piedad, santos en el corazón y conversación. Les han sido confiadas las verdades más solemnes que se han alguna vez revelado a los mortales. Toda dotación de gracia, poder y eficiencia le fue provista liberalmente. Esperan el pronto regreso de Cristo en las nubes del cielo, el que den al mundo la impresión de que su fe no es una fuerza dominante en sus vidas, deshonra grandemente al Señor. Nos esperan escenas maravillosas y en ese tiempo debe manifestarse en la vida del profeso pueblo de Dios un testimonio vivo, a fin de que el mundo pueda ver que en estos tiempos en que el mal reina en todas partes, todavía hay un pueblo que pone a un lado su voluntad y procura hacer la voluntad de Dios, un pueblo en cuyo corazón y vida está escrita la ley divina. Al considerar el poco tiempo que nos queda, debiéramos velar, orar como pueblo y en ningún caso dejarnos distraer de la solemne obra de preparación para el gran acontecimiento que nos espera. Porque el tiempo se alarga
Aparentemente muchos se han vuelto descuidados e indiferentes en palabra y acción. No comprenden el peligro, no ven ni entienden la misericordia de Dios al prolongar el tiempo de la gracia a fin de que tengan la oportunidad de adquirir un carácter digno de la vida futura e inmortal. Cada momento es del más alto valor. Se nos concede tiempo no para que lo dediquemos a estudiar nuestras propias comodidades y a transformarnos en moradores de la tierra, sino para que lo empleemos en la obra de vencer todo defecto de carácter y en ayudar a otros por el ejemplo y el esfuerzo personal a ver la belleza de la santidad. Dios tiene en la tierra un pueblo con fe y santa esperanza, que sigue el rollo de la profecía que rápidamente se cumple, y cuyos miembros están tratando de purificar sus almas, obedeciendo la verdad, a fin de no ser hallados sin el manto de bodas cuando Cristo aparezca. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 301. Les deseo un feliz y glorioso y bendito sábado en la presencia del Señor.